Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta oportunidad. Me es un privilegio y una bendición muy especial llegar hasta sus hogares para saludarles en el glorioso y gran nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos estudiando el proceso de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel capítulo 9, versículo 27, donde encontramos el periodo de la gran tribulación que afectará a todos los hombres que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, que no tuvieron la oportunidad de ser levantados, porque lo que la iglesia está esperando no es el fin del mundo, sino que es el traslado de la iglesia a los cielos. Eso es lo que estamos esperando como hijos de Dios. Hay tres sucesos fuertes que van a suceder, o los más fuertes, porque habrán tantas cosas. Se abrirán los sellos, donde cada sello tendrá un juicio terrible en contra de las personas que estén en este mundo, y también el juicio de la ira de Dios a través de las 7 copas del capítulo 16 del libro de Apocalipsis. La Biblia dice que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia 666. Eso lo vimos el domingo anterior. Luego, para los que aparentemente solucionan su problema dejándose poner una marca y pueden comprar y vender, para esas personas viene lo que se conoce como el juicio de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2, verso 4, versículo 8, versículo 10, versículo 12 y versículo número 17. Oiga, Apocalipsis 16, 2, verso 3, verso 4, verso 8, verso 10, verso 12 y verso 17 nos habla del juicio de la ira de Dios sobre los hombres que adoraron la imagen de la bestia. Ni la misma bestia se escapará, ni la misma bestia se escapará. Dice el versículo 10: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, es decir, del anticristo, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Tenemos dos procesos, dos cosas interesantes, pero también al final de la gran tribulación encontramos lo que se conoce como la gran batalla de Armagedón. Armagedón, es decir, la guerra de Armagedón. Capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 12, dice así la palabra: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Verso 16: y los reunió en el lugar que
en hebreo se llama Armagedón. La batalla de Armagedón será el último suceso de la gran tribulación antes que Jesucristo venga a poner o a establecer su reino milenial aquí en la tierra. ¿Qué es Armagedón? Armagedón es la última guerra que la humanidad sin Dios va a experimentar en el periodo final de la gran tribulación. Este ángel seca el gran río Éufrates para dar paso a los reyes del oriente. ¿Quiénes son estos ejércitos? Son las potencias del mundo que se reunirán para pelear contra el pueblo de Dios, no contra la iglesia, porque para ese tiempo la iglesia estará en la boda del Cordero, sino contra el pueblo de Israel. En esta guerra Jesucristo va a pelear a favor de su pueblo. Y los ejércitos que están luchando contra Israel, peleando en esa gran batalla de Armagedón, aún tendrán el valor de hacerle guerra al Señor Jesucristo. Pelearán, dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Dice la palabra de Dios: pelearán contra el Cordero, y el Cordero lo vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos, llamados y elegidos fieles. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Apocalipsis capítulo 19, versículo número 11 hasta el versículo 21, es donde el Señor viene en un caballo blanco. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Habrá una matanza donde todos los poderosos de la tierra, los reyes, los capitanes, sus jinetes, todos los jinetes de guerra, morirán por la espada que sale de la boca del Cordero de Dios. A eso se le llama la cena de Dios, no la cena del Cordero, porque la cena del Cordero es la que la iglesia va a gozar con Jesucristo. Pero ahora dice que un ángel sale y cuando hace un llamado, vengan aves de los cielos y coman carne de fuertes, carne de capitanes, carne de poderosos. Será la matanza más grande de toda la historia humana que el Señor Jesucristo hará para defender a su pueblo Israel. Y luego es ahí donde el Señor viene y a lo que se le llama la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es, cuando hablamos de estos tres eventos y otros más, ¿pasará la iglesia la gran tribulación? Hay personas que creen que Jesucristo levantará su iglesia después que haya pasado la gran tribulación. Otra creencia es que el Señor Jesucristo levantará a su iglesia en medio de la gran tribulación. Pero nosotros creemos que el Señor Jesucristo levantará a su iglesia, librará a su iglesia de la ira venidera, que es la gran tribulación. Porque primeramente la semana 70 comienza cuando el Señor levanta su iglesia. Ahí comienza. Son 7 años, una semana profética, donde el Señor lleva a su iglesia a los cielos para disfrutar de la fiesta de los galardones de la boda del Cordero. Aquí el anticristo, el primer período, hace milagros, señales a la gente, y en su segunda parte
existe lo que es la gran tribulación. Pero Jesús ha prometido librarnos de la gran tribulación. Romanos el capítulo 5, versículo 9. Un versículo muy interesante para esta ocasión. Dice la palabra de Dios, Romanos el capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvo de la ira. Es decir, el capítulo 16 de Apocalipsis se titula Las copas de la ira de Dios. Y la Biblia dice, seremos salvos de la ira. De la ira. También, Primera Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 10. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Luego dice, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia, el Señor Jesucristo, la levantará, la librará de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. El versículo 10, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hay esperanza. Lo que estamos esperando en este momento como iglesia del Señor no es el fin del mundo. Lo que estamos esperando es que el Señor venga a levantar a su iglesia, como dice su palabra. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, dijo Pablo, los que vivamos, los que habremos quedado, seremos arrebatados y saldremos a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No dice siempre en el cielo, dice siempre con el Señor. Porque después de la gran tribulación y al final de la gran batalla de Armagedón, el Señor vendrá a lo que le conocemos como la segunda venida del Señor Jesucristo. Sintonícenos el próximo domingo. Espero que esta reflexión algo le sirva a su vida espiritual. Dios le bendiga en esta mañana, es mi deseo.